Oliver de Soldaditos de Plomo, en un pasado fue una catedral gótica que pertenecía a los condes de Malferit, pero bueno, ahora no es que se parezca mucho. En fin, tiene una reciente inauguración, tal que fue inaugurada el 9 de mayo de 2007, con un total de 7 salas y una para conferencias. Nada más empezar exponía alrededor de 90.000 figuras. Este museo debe su creación a la fundación privada Libertas 7, a eso debe su nombre, Liber. Y la colección de Soldaditos de Plomo se la deben a D. Álvaro Noguera, que es uno de la familia que creó este museo, la familia Noguera, que su afición de coleccionar la donó al museo, como era de su familia y tal. Al final se la donó al museo y empezaron a exponer y tal, y al final ahora tienen 15 salas, 14 dedicadas a la exposición y una para conferencias. Actualmente tiene estimadamente más de 1 millón de figuritas de plomo. ¿Lo de Tirant lo Blanc? Sí. Vale. Tirant lo Blanc es una novela escrita por Joan Martorell al año 1490. Es uno de los libros más importantes de la literatura. Tirant lo Blanc en la época medieval se escribía con una H al final, pero en la ortografía actual va sin H. La historia trata sobre un caballero llamado Tirant lo Blanc al que le instruyó Vicente Baroric. Cuando aprendió a ser caballero, fue a conquistar Francia, Sicilia y Rodas. En Berberia se enamoró de una chica llamada Carmesina y que era la hija del emperador. Y se casó con ella. ¿Monse? Luego. Uno de los grandes acontecimientos en España, la guerra de Almansa, que se hizo en tierras manchegas. Habían dos ejércitos. Uno que el rey era Carlos V Borbón, que ahora el rey de España también es Borbón, y luego Carlos de Austria. Felipe V y Carlos de Austria. El ejército de Felipe V se llamaba las dos coronas y el del archiduque Carlos de Austria la Gran Alianza. Se supuso la pérdida de fueros valencianos. River presenta mediante una inmensa maqueta de casi 3 por 5 metros la primera reproducción realizada de este gran hecho histórico con gran fidelidad en el estudio de la uniformología y de la disposición de las tropas. Cuenta con 10.000 figuras de notable calidad artística que recrean magníficamente dicho acontecimiento. Esta guerra la ganó Felipe V, pero los valencianos estábamos a favor de Carlos de Austria porque no quitaba la lengua. Entonces, Venga, Anita. Hace 6 millones de años en la Tierra hubo un calentamiento que hizo que los hominis baixaren a la Tierra, pero estamos en valenciano. No te preocupes, si quieres en valenciano, en valenciano. Però per a convertir-se en homínids. Molt bé. No eren peluts perquè es pareixien molt més als primats que als humans. Eren peluts, no tenien un cervell molt desenvolupat i caçaven en grup. Vivien a les coves. I hi ha uns canvis dels primats als homínids molt importants que han del seu procés. La col·locació de l'esquena en vertical i poder caminar a dues potes, que es diu el bipedisme. Gràcies a la col·locació de l'esquena es posa el cap damunt del tronc i fa que se les desenvolupe el cervell. També això fa que es adonen que poden fer unes altres coses amb les mans, agafar utensilis, etc. A la capital de Nínive. Els assiris van ser un poble més guerrer, el poble més guerrer de l'antiguitat. La seva violència al camp de batalla es va convertir en un poble molt temut. La roba dels assiris varia de poble en poble. Normalment vestien colors
verds, blaus y morados. Molt bé. Muy importantes en la historia de España y de Valencia. Entre estos se marca particularmente don Ángel Comes, amigo del fundador del museo, don Álvaro Noguera, y uno de los mayores fabricantes de soldaditos de la historia a través de su marca, Alimer, enclavada en Burjasot. El visitante podrá ver todo su catálogo de piezas de 54 milímetros que representan la historia desde la antigüedad hasta los años 1980. Asimismo, en esta sala cuenta con el catálogo de Vicente Juliá y su marca Chauve, que representan la serie de la Guerra Civil Española y la serie de uniformes españoles de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Te voy a grabar. 1, 2 y 3 ya.